Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro taller. Esta es nuestra segunda clase y básicamente es nuestra conclusión de nuestro taller. Pero bueno, esta clase nos va a ayudar a poder entender la certeza que nosotros tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Y justamente la clase del día de hoy se titula Afirmando la fe de los creyentes. Quisiera que nos detuviéramos, centremos nuestra atención en este tiempo, que nos pudiéramos desconectar de verdad por un momento en las cosas de afuera. Yo sé que muchos vienen del trabajo, vienen cansados, entiendo toda esta parte, ¿no? Pero quisiera que pudieras sentarte, sentirte tranquilo. Quiero animarte a conectarte con la palabra de Dios. Porque ciertamente la escritura nos va a decir muchas verdades, hermanos. Nos va a hablar hoy directamente a nuestro corazón. Y estoy convencido de esto porque cuando lo estaba estudiando, me estaba preparando para compartirte la escritura, de verdad es que tuve que detenerme, hacer una pausa y decir, wow, Dios, tú tienes algo que mostrarme el día de hoy. Y creo que contigo no es la excepción, pero de verdad pongamos nuestro corazón. Yo te agradezco muchísimo tu disposición, tu deseo de estar acá. Y bueno, vamos a ir en un momento más a la escritura, pero ciertamente hoy vivimos tiempos de incertidumbre, tiempos de tanta inseguridad. O sea, yo no sé tú cómo te has sentido últimamente. Yo creo que todo esto a raíz de la pandemia ha venido a cambiar muchas cosas, pero lejos de eso, hablemos de la situación espiritual, emocional de las personas, de tu propia vida, de la iglesia, de tu familia, de la sociedad en general, ¿no? Y siempre, hermanos, es bueno que en medio de todas esas circunstancias, recordemos las verdades de la palabra de Dios que vienen a darnos certidumbre, que vienen a darnos estabilidad, que vienen a darnos seguridad espiritual. Y escuchamos a nuestro alrededor muchas voces que ponen en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, muchas ideas, pero es la voz de Dios, hermanos, la que debe dominar sobre todas esas voces, sobre todos esos pensamientos. La voz de Dios es la única a la cual tú y yo debemos estar atentos. Fíjate lo que dice la escritura en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y así tenemos la palabra profética que dice más segura, a la cual ustedes, Pedro le está hablando a la iglesia, a los creyentes, hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Es decir, nosotros poseemos, dice la escritura, tenemos la palabra de Dios y es la palabra más segura. Es decir, el llamado a nuestras vidas, dice Pedro, es ponerle atención. Ustedes hacen bien en prestarle atención. Dice que la Biblia es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Por eso hace esto referencia a que nosotros no hemos terminado nuestro viaje, no hemos sido todavía revestidos de inmortalidad. Todavía tenemos una tarea que es la de glorificar a Dios, reflejar la luz de Cristo, de vivir para Él. A veces hay pruebas, a veces hay dificultades, hay adversidades, circunstancias que no teníamos contempladas y por eso Dios nos quiere dar esa estabilidad, esa seguridad. Dios quiere darnos esas anclas espirituales, verdades a las que nosotros nos podemos anclar. Y en este capítulo 5, en esta última porción,
en esta conclusión del apóstol Juan, en su primera carta, va a concluir dándonos 5 certezas. Vamos a la escritura. Esta no te la puse aquí, es mucho texto. Quisiera que fuéramos a nuestras Biblias. Yo te estoy leyendo esta porción de la palabra de Dios en la traducción Nueva Versión Internacional. Dice, escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estamos verdadero con su Hijo Jesucristo, que es verdadero, es Dios verdadero y vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Bien, esta es la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Siéntate cómodo. Vamos a descansar en este banquete, vamos a alimentarnos de este banquete de la palabra de Dios. Es una porción larga. Eh, bueno, voy a tratar de ser muy dinámico, muy rápido. La semana pasada yo sé que me tardé un poquito. Quizás en este tiempo nos puede llevar un poco de tiempo, pero quiero pedirte tu paciencia. Miren, el versículo 13, el apóstol Juan ya se perfila al final de su carta y Juan concluye que lo que ha venido diciendo en la sección anterior, es decir, Juan conecta lo último que nos dijo, que vimos la semana pasada, que son los versículos 11 y 12. Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa es la certeza o la seguridad o la garantía de la salvación. Certeza en su significado natural, tener la certeza de algo es tener un conocimiento seguro y claro de algo, es tener esa seguridad de que yo sé algo. Y me llama la atención que Juan una y otra vez utiliza la palabra saber. Nosotros sabemos, dice Juan, les escribo esto para que sepan. Y dice Juan, y nosotros sabemos, y sabemos. Y si tú pones atención, Juan utiliza esta palabra 5 veces en este mismo contexto. Pero me gusta el verso 13 porque nos dice lo siguiente, escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan, aquí está, para que sepan, para que ustedes tengan esa seguridad, esa certeza que tienen vida eterna. Entonces, ya para terminar su carta, Juan nos presenta el propósito por el cual escribe esta carta. Y este es el estilo de Juan. Ya hacia el final de esta carta de Juan dice, todo esto te he escrito, es decir, todo lo anterior, todos estos 5 capítulos, con un fin, todo tiene una razón de ser. No nada más escribí así porque estaba aburrido, sino quiero ayudarte en algo, quiero decirte algo profundo. En el Evangelio de Juan sucede exactamente lo mismo. Lo vimos la semana pasada en Juan 20, versículo 31, dice Juan, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces,
Si nosotros hacemos caso a este versículo, es decir, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, recibes la vida. Y ahora viene el siguiente paso. El siguiente paso es Primera de Juan. Es decir, el Evangelio de Juan es para creer en el Hijo de Dios. Y Primera de Juan es para aquellos que ya creen. ¿Te fijas? El Evangelio es para creer en Jesús. Y la primera carta de Juan es para aquellos que ya creen en Jesús. Esto es justo lo que dice el versículo 13. Dice, escribo estas cosas a ustedes que creen, es decir, ustedes ya creyeron en el Hijo, para que sepan que tengan vida eterna. Y te puse una versión más, la Reina Valera dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y fíjate cómo dice esta versión, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ahí ya no entendí. A ver, esta carta fue escrita para los que creen. Pero luego al final del versículo 13, Juan dice nuevamente a aquellos que creen que esto lo ha escrito para que crean o para que vuelvan a creer. O sea, esta carta fue escrita a aquellos que ya creen en el Hijo de Dios, pero aquellos que ya creemos en el nombre del Hijo de Dios, ¿qué necesitamos? Seguir creyendo, seguir alimentando nuestra fe. Es como si Juan estuviera diciendo, te escribo a ti, sí, tú que crees, tú que eres un creyente, para que creas, para que sigas creyendo, para que permanezcas creyendo. Hermanos, no se trata solamente de haber creído en Jesús en algún punto de tu vida y después decir como que ya esto ya no me latió, ya me cansé y comienzo a distanciarme de la fe en Cristo. El mismo Juan habla de esto en su carta. Primera de Juan 2:19 dice, aunque salieron de entre nosotros, hablando de estos eh, creyentes que estaban en medio de ellos en la iglesia, en realidad, dice, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Entonces, así como en el primer siglo, muchas personas hoy en día que venían a la iglesia ya no vienen, no permanecieron en la fe. Y no tanto con nosotros, o sea, no hablo de la iglesia de Cristo, sino de la familia de Dios, entre los hijos de Dios, en la casa de Dios. Entonces, Juan nos está animando, hermanos, a permanecer creyendo. Esta carta tiene ese propósito de animarte a no tirar la toalla. Muchas veces nuestra fe está siendo atacada de diferentes flancos, por donde tú lo quieras. Y la palabra de Dios, hermanos, nos invita a mantenernos firmes en nuestra vocación, en nuestra elección, en este caminar al lado de nuestro Dios. Juan nos invita a permanecer creyendo en Jesús, en el Hijo de Dios, en quien creyendo podemos tener perdón de pecados y vida eterna. Y aunque hay muchas voces diciendo que Jesús no es el verdadero, que Jesús no es el único camino al Padre, nosotros sí tenemos esta seguridad porque la palabra de Dios nos habla más que claro sobre quién es Jesús verdaderamente. Esta carta nos ha dicho, este es Jesús que vino mediante sangre y agua, de quien dio testimonio el Espíritu Santo. Y vemos también el testimonio del Padre diciendo que en el Hijo de Dios está la vida. Yo te pregunto, ¿y tú tienes esta seguridad? ¿Tú tienes esta certeza de la vida eterna? Justamente este es el primer punto del día de hoy y la primera certeza que nos brinda la palabra de Dios, la certeza de la vida eterna. Veamos entonces la primera de estas certezas. ¿Qué es lo primero que Juan quiere que sepamos? Dice, escribo estas cosas
a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, aquí está la primera certeza, para que sepan, en primer lugar, que tienen vida eterna. Esto es algo, hermanos, que nosotros podemos tener como garantía, como certeza, como un ancla en nuestra vida el día de hoy, que tenemos vida eterna. Y por supuesto, tienes vida eterna si tú tienes al Hijo. Ahora, ¿cómo sé que yo tengo vida? Dice la Escritura, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Te fijas? Dice, tienen, ustedes tienen vida eterna en tiempo presente. Es decir, hoy tienes la vida. Escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen, no tendrán, tienen vida eterna. Hoy es algo de lo que tú disfrutas, hermano, hermana, vida eterna. La pregunta es, si hoy tú tienes vida eterna, ¿ya la estás disfrutando? ¿Ya estás disfrutando de esta bendición? Porque a veces pensamos que la vida eterna es hasta que muramos, hasta que ya pasemos a la vida eterna. Entonces, ahí es cuando vamos a disfrutar de todas estas bendiciones de la vida eterna, pero no, la vida eterna comienza en el momento en el que tú crees en Cristo, en, en, en el momento en el que tú depositas tu fe, tu confianza en Él y puedes comenzar a disfrutar y a vivir esa vida eterna al máximo desde hoy. Pablo le dice a Timoteo antes de morir y le da un consejo. Le dice, pelea la buena batalla de la fe. Y fíjate lo que dice, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Echa mano de la vida eterna de la cual fuiste llamado. Segunda de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sí, nosotros hoy, hermanos, podemos vivir a la luz de la eternidad. Y cuando tú vienes a la luz de la eternidad, todas las cosas que vives temporalmente cobran una dimensión y un sentido completamente distinto. Ya no vives afanado por el aquí y el ahora, solamente preocupado por lo temporal. ¿Por qué? Porque sabes que Dios tiene un propósito eterno para tu vida, aún en medio de lo que estás viviendo en este tiempo. Y a veces nosotros eh, ya no vemos la salida o ya no vemos la solución inmediata a las cosas, a los problemas, a las circunstancias en las que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque perdemos de vista lo que Dios está haciendo de manera general. Y quizás para nosotros parezca como que estamos en una tragedia o como que todo es una injusticia, como que no alcanzamos a ver la dimensión de la eternidad, del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, pero dice Romanos 8:28 que todas las cosas son hechas para el bien de aquellos que aman a Dios. Es decir, Dios ya tiene un plan en todas las cosas que hace. Yo te animo a que ya ya sea lo que tú estés viviendo en este punto de tu vida, lo puedas ver y lo puedas proyectar a la luz de la eternidad. Somos eternos, hermanos. Tenemos vida eterna, que quizás en este tiempo no vas a saber por qué lo estás viviendo, por qué esa situación, por qué ese problema que tú estás pasando hoy, por qué sucede, por qué están pasando las cosas, pero sin duda alguna, Dios te va a mostrar que Él ya tiene un plan, que Él está desarrollando sobre ti un montón de cosas que si no hubieras pasado por ellas, por esa tribulación, por esas pruebas, no hubieras llegado al punto de madurez al que Dios quería llevarte. Por eso dice la Escritura, estoy convencido, dice Pablo, de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así que hoy pongamos nuestra mirada en lo eterno. Somos eternos, tenemos vida eterna porque estamos en el Hijo. Hermano, hermana, tú tienes vida eterna. Y te digo como Pablo le dijo a Timoteo, echa mano de la vida eterna.
Vive para la vida eterna. La vida eterna es para glorificar a Dios, hermanos, a través de nuestras vidas. La vida eterna no se vive para ti. Ya viviste tú mucho tiempo para ti. Dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que hoy somos, hermanos. Eso es lo que implica que nosotros tenemos vida eterna. Ya no vivimos para nosotros, es decir, cuando nosotros confesamos, depositamos nuestra vida en nuestro Señor y Salvador, renunciamos a nuestra propia vida y comenzamos a vivir para nuestro amo. Nosotros somos sus siervos, somos sus servidores. Nuestra vida es para Él. Vívela, aprovéchala, pon todos tus dones, todos tus recursos, tu tiempo. Pon todo lo que tienes para Él. No te vas a arrepentir, hermano. Hay un gozo mucho mayor, hay una mayor satisfacción que cuando tú pones todo lo que tienes a los pies del mundo. Cuando tú pones todo lo que tienes para el Dios de gloria, Él se glorifica, Él te llena de propósitos, Él te da una paz, te da un gozo, te da esa seguridad que no vas a disfrutar si tú lo sigues malgastando en lo temporal y no en lo eterno. Echa mano de la vida eterna, hermano. Usa tus recursos, vive a la luz de la eternidad. Entonces, debes saber con confianza cuál es esta primera certeza, que tienes vida eterna. No fuiste creado para aquí y para la hora, no. Dios tiene un plan eterno contigo y tú tienes vida eterna porque tienes al Hijo. Amén. Espero que esto te anime muchísimo. Esto es algo glorioso, es algo que, perdón, para nosotros los seres humanos es a veces difícil de entender. Número dos, ¿cuál es la segunda certeza? Que Dios nos oye y a su vez nos responde. Versículo 14 y 15 dice, esta es la confianza, me encanta esta palabra confianza, que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Cuál es esa confianza que tenemos? Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Es decir, Dios responde. Esta es la segunda certeza. Se compone de dos partes. Primera, Dios escucha mi oración. Y segundo, Dios responde mi oración. ¿Sabes, hermano? Yo no sé tú, pero a mí me encanta pensar que Dios está escuchando mis peticiones. A mí me encanta saber que Dios está interesado en que yo me acerque a Él a pedir con confianza. Escucha lo que dice nuevamente. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Esta palabra confianza es maravillosa porque nos habla de que podemos acercarnos sin ningún temor, con toda libertad. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es decir, tú puedes confiar en que Dios te va a ayudar. Ya de por sí traes una mega broncota, no sabes qué hacer, ya estás cansado, quizás hasta frustrado, tienes incertidumbre, tienes que tomar decisiones importantes o quizás sea todo lo contrario, quizás hoy te sientes agradecido, las cosas van bien, te está yendo muy bien
de una u otra manera puedes acercarte con confianza a Dios a pedir y también agradecer. Necesitamos estar preparados, hermanos, tanto para las pruebas como para el momento de prosperidad, porque ambas situaciones implican ciertos retos. Necesitamos dirección, sabiduría en ambas circunstancias, ya sea que estemos arriba o estemos abajo. Pero lo más importante es que tú enfrentes ambas cosas como en oración. Es decir, Señor, traigo frente a ti mis pruebas. O, Señor, traigo frente a ti mis bendiciones. Te necesito. La Biblia dice que tú y yo tenemos esa confianza para acercarnos a Dios y podemos venir a la hora que sea, hermanos, con la petición que sea y acercarnos confiadamente. Y nuestra confianza es que Dios nos escucha. Sin embargo, y si tú pones atención a la escritura, hay una condicionante. ¿Cuál es esa condicionante? Veamos ahí nuevamente el versículo 14. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está la condicionante. O sea, orar no se trata de llegar a Dios ya con todo mi plan armado, ya nada más esperando a que Él me lo firme. No, no, no es así. El Señor, mis planes, mi voluntad no es buena, no es agradable, no es perfecta, al contrario, mi voluntad es mala, es desagradable, es corrupta. Pero yo sé que tus planes son mejores que los míos, así que en vez de querer yo tomar el control de mi vida, te pido que por favor tú me digas qué hacer. Hermanos, la oración no es para cambiar a Dios, la oración no es para cambiar las circunstancias, la oración es para que nuestro corazón sea cambiado mientras nos amoldamos al propósito y a la voluntad de Dios. Para eso es la oración. Por eso dice, si pedimos alguna cosa, que sea como conforme a su voluntad. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito, una voluntad que ha de cumplir y quiere hacerlo a través de nosotros, pero no sin antes que nosotros estemos alineados en oración a su voluntad. Ahora, si nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, ¿qué dice el versículo 15? Que Dios nos escucha. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, o sea, no es como que algunas sí, a ver, esta sí, se pone Dios como que selectivo, es decir, esta sí, esta no, esta te la apruebo, esta te la firmo y esta no. No, dice, Dios oye todas nuestras oraciones. Y si pedimos conforme a su voluntad, ¿cuál es la certeza? Podemos estar seguros, ahí está la certeza de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Es decir, Dios no solamente oye nuestras oraciones, todas nuestras oraciones, las que son conforme a su voluntad, sino que tenemos, dice, ya tenemos lo que hemos pedido. Es decir, estamos seguros de que Dios va a responder. Esto es algo increíble. En otras palabras, sabemos que, como dicen hoy los chavos, sabemos que Dios no nos va a dejar en visto. Hoy es muy común eso. ¿A quién le cae mal que lo dejen en visto? ¿Te cae mal eso, verdad? Pues Dios siempre va a responder. Ahora, quizás Dios no responda como tú quieras o como tú quisieras que te respondiera, porque nosotros traemos una idea, traemos un concepto y esperas que Dios te conteste de la misma manera. El punto es que Dios no necesariamente va a contestar lo que tú quieres que te conteste, pero seguramente, y es 100% seguro que te va a contestar conforme a lo que tú necesites que te conteste. Y lo que en este punto de tu vida va a traer mayor satisfacción, mayor bendición.
Dios sabe lo que en este punto, en este momento de tu vida va a traer mayor bendición a tu vida. La voluntad de Dios, hermanos, otra vez, es buena, agradable y perfecta, sea sí o sea no, o sea, espérate un momento. Lo maravilloso es aquí que tenemos la certeza de que si tú oras de acuerdo a su voluntad, Él te va a responder. Quizás no la manera en la que tú pediste, pero de que tú vas a obtener la respuesta de Dios, Dios te va a responder. Amén. ¿Qué dice la escritura acerca de la oración? Hay muchas escrituras. Te puse aquí algunas. Dice, oren sin cesar. Es decir, no se cansen de orar. Tenemos que estar como siervos de Dios, hermanos, como discípulos de Cristo. No podemos cansarnos de orar. Dice Filipenses 4, 6 al 7, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, es decir, de acuerdo a su voluntad. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración. Es como si estuviera hablando de un trabajo. ¿A qué te dedicas? Ah, pues yo soy arquitecto. Ah, pues yo soy médico. Ah, pues yo soy enfermero. Bueno, de la misma manera, dedícate a la oración, que eso sea parte de tu vida, persevera en ello. ¿Cómo? Con gratitud, con agradecimiento. Solamente es pedir, 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 Dios, cumple todo. No, no, necesitamos ser agradecidos con Dios. Y creo que tú sabes Jeremías 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Es en oración cuando Dios nos muestra cosas, es en la oración cuando Dios nos dirige, es en oración cuando Dios cambia nuestros corazones y nos alinea a su voluntad. Así que la oración pidiendo dirección personal es importante, pero la oración no se debe limitar solamente a mi propio yo, sino que también hacia todos los demás. La oración debe incluir a nuestros hermanos, a la iglesia, ya sea que estén pasando por tiempos de dificultad o ya sea que estemos agradecidos con sus vidas, pero sobre todo cuando ves que tu hermano está batallando con pecado, cuando ves que tu hermano está caminando mal, cuando ves que no está considerando a Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, antes de citarlo al cafecito, ya ponértelo ahí como con la chancla espiritual, con la varita espiritual, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obviamente la Biblia nos exhorta al amor, por supuesto, pero creo que esto va más allá. Y, y, y es algo que he aprendido, ¿no? En mi relación con muchos hermanos dentro de la iglesia, que más allá de lo que yo pueda obtener confrontándolos con su pecado, a veces es más útil el que yo esté orando para que Dios les muestre su pecado, que el hecho de que yo los pueda convencer de algo en lo que están mal, eh, eh, o que están tomando malas decisiones, hermanos. El Espíritu es el que redarguye de pecado. El Espíritu es el que nos convence de justicia. Es el Espíritu el que nos convence y nos recuerda y el que nos acompaña en todo momento, no nosotros. Es el Espíritu Santo. Entonces, creo firmemente que la manera en la que Dios va a tratar nuestros corazones es como a través de la oración. Mira lo que dice el versículo 16 y versículo 17. Dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Estos versículos definitivamente no nos gustan, pero cuando predicamos la Biblia expositivamente, verso a verso, no hay de otra, no, como dicen, no podemos hacernos a un lado.
Este texto está dentro de nuestro contexto que estamos estudiando el día de hoy y nos quiere mostrar algo importante. Cuando ves a tus hermanos que andan en pecado, ¿cuál es el primer paso para la restauración? Dijimos que la oración. Fíjate lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Es muy fácil señalar el pecado de los demás y no darte cuenta que ese pecado que en los demás te parece tan grave, te parece tan evidente, te parece tan feo, pero a veces no nos damos cuenta de que nosotros nos estamos viendo en el espejo. Es decir, puede que tú estés batallando con lo mismo, nada más que no lo puedes ver porque hay orgullo en tu corazón. Entonces, examínate, ora por él, ora por ti y que Dios te muestre. Pero entonces, aquí Juan nos habla de estos pecados y es interesante porque habla de un pecado de muerte y un pecado no de muerte. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la paga del pecado? La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. La Biblia no dice que la paga del pecado o la paga es la paga de algunos pecados es la muerte, ¿no? O sea, la, la paga del pecado en general es la muerte. Y dice, pues todos han pecado, dice Romanos 3:23, y están privados de la gloria de Dios. Ahora, aquí Juan mismo aclara en el versículo 17, fíjate bien, dice que toda maldad, en el versículo 17, toda maldad es pecado, y después dice, pero hay pecado que no lleva a la muerte. ¿De qué está hablando? ¿Qué es ese pecado de muerte o no de muerte? Y pareciera que hay algunos casos en donde un hermano que aún conociendo a Cristo sigue determinado, sigue aferrado a vivir en su pecado y por alguna razón no quiere dar marcha atrás, no se ha arrepentido y está cometiendo una clase de pecado que lo lleva a perder incluso la vida. O sea, es un pecado que le puede traer quizás alguna enfermedad terminal o alguna situación donde está poniendo en riesgo su integridad y podría llegar a morir. Sí, precisamente Juan está hablando aquí de una muerte física, de un pecado que lo puede llevar a una muerte física. Hay pecados que realmente no ponen en riesgo tu vida físicamente hablando. En cambio, hay pecados que sí, que atientan en contra de tu vida misma. Ahora, este tipo de pecado es eso, un pecado que probablemente le está llevando a morir físicamente. Entonces, por eso Juan se refiere a estos pecados que traen como consecuencia la muerte o la no muerte física. Ah, el asunto es hasta dónde yo sé si un hermano ya se determinó a no dejar su pecado, ya cruzó la línea, ya está en un punto en el que va hacia la muerte. La verdad es que nosotros no tenemos control sobre eso. Por lo tanto, ¿a qué nos invita la Biblia? A orar, a orar. Dice Efesios 3:23, y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Entonces, nuestro papel, creo que nuestro papel como siervos, como pastores, como eh, aquellos que discipulamos a un hermano, como no sabemos el nivel de obstinación de nuestros hermanos, nuestro papel es seguir orando y seguir orando y seguir orando por ellos. El punto del texto, creo yo, está en la importancia de orar y pedir por otros también, a permanecer unidos, a permanecer congregándonos en la luz de Dios, exponiendo nuestras luchas, cargando juntos unos a otros nuestras cargas. Yo creo que a esto se refiere a la escritura. Ah, acabamos de leer Gálatas 6:1, dice, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde
pero cuídese a cada uno porque también puede ser tentado. Y luego dice el versículo 2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cómo podemos eh, ayudarnos unos a otros orando, orando unos por otros? Nosotros ayudamos a cargar las situaciones que nuestros hermanos viven cuando nosotros oramos por ellos. ¿Qué tanto nosotros oramos por la iglesia? De verdad, es que nosotros como eh, servidores, aquellos que tenemos a un grupo, ah, que estamos frente a un grupo, nuestra prioridad número uno, hermanos, es orar por ellos. O sea, muchas veces nosotros no está en nuestras manos el poder hacer algo, pero sí podemos orar, o sea, en todo momento. Esa es nuestra labor más grande, la oración, de verdad. Y lo increíble es el contexto en el cual estamos nosotros estudiando la oración, en que sabemos que cuando nosotros oramos tenemos esa certeza, o sea, podemos ir a Dios con confianza, en libertad de oración, pero sabemos que Dios nos escucha y que cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, Él contesta nuestras oraciones. Así es como Dios obra en la vida de la iglesia. Así es como Dios va a transformar los corazones, nuestros corazones, pero también la vida de la iglesia. Y cada vez más la oración, vas a ver que cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios y oras por la iglesia, de pronto vas a ver el fruto de tus oraciones. No es en vano, hermanos, de verdad, no es en vano, no es en vano cuando oramos a Dios en medio de aflicciones, en medio de tristezas, en medio de dificultades. De verdad, Dios cambia y transforma los corazones de la iglesia. Esa es la segunda certeza. Ya tenemos la certeza de la vida eterna, la certeza de que Él nos oye y nos responde, y ahora tenemos una tercera certeza. ¿Cuál es esa tercera certeza? Que Dios nos protege. Dice el versículo 18, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Cada vez que tú veas la palabra sabemos, ya te dije que en este contexto Juan la utiliza 5 veces. Tómalo muy en cuenta. ¿Cuál es la certeza? La tercera certeza es que Dios nos protege. Dios cuida de ti para que no caigas en pecado, para que puedas vivir una vida de santidad, para que vivas una vida que honre al Señor. El pecado mora en ti, sí, todavía, pero ya no te domina. Antes el pecado era tu señor, era tu amo, tú eras esclavo del pecado, pero algo sucedió. Al creer en Jesús, Él hizo morar en nosotros el Espíritu Santo, y dice la Biblia en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Antes, ¿quién te guiaba? El pecado. Ahora, ¿quién es el que te guía? Jesús, el Hijo de Dios, el Espíritu del Hijo de Dios. Por eso dice la Escritura, el que ha nacido de Dios, dice Juan, no practica el pecado. ¿Qué es eso? Que no hace del pecado una práctica habitual en su vida, pero aunque puedes caer, tú puedes levantarte. Dice Proverbios, no te lo puse aquí, dice Proverbios 24:16, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Es decir, el que es justificado por Cristo puede caer, podemos caer, pero dice la Escritura, se levantará otras tantas veces, de manera
que Jesús no nos va a dejar caer, hermanos. Él es poderoso para protegernos. Y aun si tú caes, tú puedes levantarte. ¿Por qué? Porque Jesucristo, dice la Escritura, que nació de Dios. ¿Quién es el que nació de Dios? Jesucristo. Él es quien nos protege y el maligno no llega a tocarnos. Jesús nos guarda. Jesús está contigo. Él no va a dejarte caer. Él te va a sostener. Él vela por ti. Él intercede por ti. ¿Sabes qué? El maligno no puede tocarte. El diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar, pero tú eres nacido de Dios. Tú puedes descansar, tú puedes tener la certeza de que Él te va a defender del enemigo. No hay ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, el cual no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir, sino que también nos dará juntamente con la tentación, la salida para que nosotros podamos soportarla y salir vencedores. Ese es Jesús. Esta es la certeza que nosotros tenemos. Satanás está ahí persiguiéndonos, pero él no puede tocarnos. ¿Cuál es la cuarta certeza? La certeza de nuestra identidad. Dice el versículo 19 otra vez, sabemos. ¿Qué sabemos? Que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Dice Juan, sabemos, es decir, no suponemos o en una de esas, o puede ser que seamos, o a lo mejor somos, es posible que seamos. No, 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 no. Juan dice, estoy seguro. Y quiero que tú tengas la certeza, sabemos, ¿qué sabemos? Que somos hijos de Dios. Esa es la certeza de nuestra identidad, de quién somos. Somos de Dios, somos hijos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Y esa es una realidad innegable. Y lo podemos ver a nuestro alrededor. Y muchos dicen, prende la televisión y te darás cuenta de cómo impera el príncipe de este siglo. Pero yo te digo, no te vayas tan lejos. En tu círculo social más cercano, tú te puedes dar cuenta de que el príncipe de este siglo, sí, regula el ambiente. Y vemos un mundo que le ha dado la espalda a Dios y que como consecuencia de haberle dado la espalda a Dios, este mundo sufre todo tipo de dolores, todo tipo de injusticias. ¿Por qué? Porque están bajo el maligno. Pero nosotros, en cambio, hermanos, hemos sido sellados, hemos sido apartados. Eso es lo que significa un santo. Un santo es aquel que ha sido apartado para Dios. Dios nos ha tomado de entre todo el mundo perdido, dentro de todo ese mundo en decadencia, y nos ha escogido para ser suyos y somos de Dios. Esa es nuestra certeza. En otra ocasión dice Juan, y lo somos, somos suyos y sí, lo somos. Él nos escogió a nosotros. Esta, hermanos, es la realidad gloriosa de la elección. Fíjate lo que dice Juan 15:16. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y ojo, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dice, y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perduró. Somos de Dios, somos hijos de Dios y ya no vivimos para el pecado, ya no vivimos para nuestros deseos egoístas, para este mundo vano, para este mundo temporal, sino para el Dios eterno. ¿Y cuál es esa tarea? ¿Cuál es, qué es aquello para cual Dios nos ha comisionado para que vayan y den fruto? Un fruto perdurable, es decir, para que lleven vida eterna, para que ustedes transmitan, contagien este mundo caído que está atado por las arras del pecado, que está atado, esclavizado, preso del maligno, y entonces ustedes puedan dar su fruto. Qué increíble, ¿verdad?
Dice Tito 2:14, hablando de la elección, dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Somos su pueblo, no somos cualquier pueblo, somos su pueblo, posesión suya, adquiridos por Dios. Y Él vino a redimirnos como a precio de sangre para anunciar nosotros sus virtudes. Nosotros le pertenecemos. Somos un pueblo ahora celoso de buenas obras. Hermano, tú ya no le perteneces a tu empresa. No le perteneces a tu jefe del trabajo. Le perteneces al Señor. Y si trabajas, no trabajas para tu jefe o para tu empresa. Trabajas para el Señor porque le perteneces a Él, porque Él te dio el trabajo, Él es quien te sostiene, Él te ha provisto de todo aquello que tú necesitas, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, es de Dios. Él es tu dueño, Él es tu rey, Él es tu amo, es tu Señor. Y vale la pena vivir a la luz de eso, hermanos, como siervos de Cristo por amor. Bien, esta es la cuarta certeza. ¿Cuál es la quinta certeza de la cual nos habla el apóstol Juan? Dice, sabemos quién es Jesús en verdad. Versículo 20 dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. La quinta certeza es que sabemos, Dios nos ha dado el entendimiento de quién es el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Dios verdadero. Qué versículo tan más increíble, hermanos. Hay muchas versiones distorsionadas acerca de quién es Jesús. La semana pasada hablamos un poco de eso. Y Juan realmente está concluyendo y resumiendo lo que ya ha venido desarrollando durante toda su carta. ¿Qué? Que ciertamente Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es aquel que vino mediante agua y sangre, de quien dio testimonio el Espíritu Santo, y finalmente Dios también dio testimonio de él. Creo que eso nos quedó claro la semana pasada, porque eso lo estudiamos la semana pasada, amén. Pero también, hermanos, dice la Escritura, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Sabemos que Él es el verdadero. ¿Quién? Jesucristo. Y dice la Escritura que Él abrió nuestro entendimiento para que nosotros conozcamos a aquel que es el verdadero. Esta palabra verdadero, si ya te fijaste, aparece 3 veces en el mismo versículo. En Juan 6, ¿qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, hay otros que son falsos, hay otros que son la mentira, que no son la verdad, que son la falsedad, pero Jesús, dice la Escritura, es la verdadera verdad. Suena un poco redundante, ¿no? Pero Jesús es la verdadera verdad. Y la Biblia nos enseña que Jesús nos ha dado el entendimiento para conocerlo. O sea, no nada más es que lo sé, sino que lo conozco. Puedo tener una relación personal con Cristo, una relación cercana con Él. Él no está lejos. Jesús no es un Señor distante. Él vino para acercarnos a Él, para acercarnos al Padre. La Biblia no dice, nosotros hemos tenido la inteligencia para conocer al verdadero. No, más bien dice que el Hijo nos ha dado el entendimiento, porque si no fuera porque Él tuvo misericordia,
Si no fuera porque Él abrió nuestros ojos y nos reveló quién era Él, nosotros no estaríamos viéndolo, no podríamos verlo. Nosotros seguiríamos cegados, como dice la Escritura, por el príncipe de este mundo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca en ellos la luz de Jesucristo, es decir, la identidad verdadera de Jesucristo. Estaríamos completamente ciegos. Hermano, hermana, si hoy tú puedes ver a Jesús, no es porque tú fuiste más inteligente que otros para poder verlo. No fue por tu capacidad, sino porque Él decidió abrir tus ojos y revelártelo. Dice Mateo 16, en esta escena donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, no hay en la tierra, perdón, ninguna persona. A eso se refiere con carne ni sangre. No hay en la tierra ninguna persona que pueda convencerte con tanta elocuencia o con argumentos para que tú creas que Jesús es realmente quien es. No lo hay. Esto no nos es revelado por los hombres. Los hijos de Dios no se engendran por voluntad de carne y sangre, sino por medio de quién. ¿Quién es quien nos revela la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo? El Padre que está en el cielo. Hermanos, si tú estás viendo quién es Jesús y estás seguro de quién es Jesús, el Hijo de Dios, el día de hoy, es porque el Señor te lo ha revelado. Y yo te pregunto, ¿estás agradecido hoy, hermano? ¿Estás agradecido por eso? O sea, ponte a pensar, ¿cuántas personas en el mundo han visto quién es Jesús verdaderamente? ¿Cuántas personas? ¿Te has puesto a pensar eso? O sea, ¿para cuántos es simplemente un profeta, simplemente un amuleto, un crucifijo, una imagen, un personaje histórico solamente, un buen maestro? ¿Para cuántos? Para muchos. ¿Para cuántas personas Jesús es cualquier otra cosa y no el Hijo de Dios? ¿Para cuántas personas Jesús es verdaderamente el verdadero? O sea, ¿qué porcentaje de los seres humanos en la historia de los seres humanos crees que saben o que supieron que Jesús es el verdadero? Piensa en un porcentaje. Piensa en un porcentaje. A ver, en todos estos años, ¿cuántas personas crees, qué porcentaje de las personas en la historia verdaderamente saben que Jesús es el verdadero? Piensa en un número. ¿Crees que sea un porcentaje muy grande? No creo. No te vayas muy lejos. A ver, ¿cuál será el porcentaje en tu ciudad? En tu colonia. Quizás estés pensando en un número no muy grande, por supuesto. Pero quiero que pienses algo, hermano. Piensa que en ese número, que no creo que sea muy grande, nos encontramos tú y yo. Dentro de ese porcentaje que tú pensaste que quizás fue el 1%, 2%, 5%, 10%, piensa que dentro de ese pequeño porcentaje, ahí nos encontramos tú y yo. ¿Sabes que estás en el verdadero?
O sea, tú sabes que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Tú estás convencido, si tú lo sabes, estás dentro de ese pequeño porcentaje. ¿Por qué? Porque eres muy inteligente, porque eres muy guapo, muy guapa, porque fuiste el primero en la clase. No. O porque lo viste con algún otro grupo. Si tú lo sabes, hermano, es por pura gracia. Por pura gracia nos encontramos dentro de ese pequeño porcentaje. ¿Qué nos dice Dios? ¿A poco Dios nos dice, así como doña Florinda le dice a Kiko, no te juntes con esa chusma? No. ¿Qué nos dice Dios a ese pequeño porcentaje? ¿Qué nos dice Dios a su rebaño, a sus siervos, a sus discípulos? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Nosotros tenemos que predicar y llevar el mensaje. ¿Cuál mensaje? Que Jesús es el verdadero. Jesús es el verdadero. Dios nos ha elegido dentro de millones y millones de personas. Nosotros tenemos que predicar y nosotros tenemos que exaltar su nombre para que otros a su vez alaben al Padre que está en el cielo. Lo que quiero decirte es, hermano, ¿no te sientes en verdad agradecido de ser parte de ese pequeño porcentaje? ¿Crees que lo merecías? ¿Tú crees que te lo merecías? O sea, ay Dios, no hombre, tú me escogiste porque soy una bendición para tu equipo. O sea, soy una chulada para tu gloria, Dios, de veras. Te volaste la barda conmigo. Yo le convenía a tu pueblo. No, no. ¿Sabes a quiénes escogió Dios? ¿Qué dice Primera de Corintios? Capítulo 1, 27 dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Eso es lo que somos, para avergonzar a los sabios. Dice, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Necios, otra versión dice tontos, débiles. Hermanos, eso debe llenarnos de gratitud, sin lugar a dudas. Dice el versículo 20, vamos a regresarnos ahí. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. ¿Quién es Jesucristo, hermano? Si tú te llegas a cuestionar, a ver, ¿quién es Jesucristo? Ya lo estudiamos la semana pasada. ¿Quién es Jesucristo? El Dios verdadero. O sea, es un versículo que contundentemente establece y declara la deidad de Jesucristo, el verdadero Dios. ¿Y qué más es Jesucristo? La vida eterna. El segundo versículo de la carta de Juan, es decir, primera de Juan 1:2, dice, esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. ¿Quién es esta vida que se nos ha manifestado? Por pura gracia de Dios, su Hijo Jesucristo, el verdadero Dios, el Dios hecho hombre, aquella vida eterna se nos ha manifestado, que vino al mundo. ¿Quién es? Jesús. Jesús, el Señor al que servimos. Pero no termina ahí. En el versículo 21, Jesús añade una exhortación final que dice, queridos hijos, apártense de los ídolos. ¿Por qué? Porque si bien Juan viene hablando de quién es el verdadero Dios, y ahora
nos dice quiénes son los ídolos. Los ídolos son a quienes nosotros adoramos o a quienes le damos un lugar de eminencia o de honor en nuestras vidas, a quien sentamos en el trono de nuestro corazón, pero no lo merecen porque no son dioses. Como dice la Escritura, son dioses con D minúscula, que no han hecho nada por ti, que tienen ojos y no ven, boca y no hablan. Y no estoy hablando de esas imágenes que podrías tener o que pudiste haber tenido en otro tiempo, o que la gente adora o que la gente reconoce, sino cualquier cosa. Por ídolos me refiero a cualquier cosa que toma el lugar de Cristo en tu vida, a quien tú le dedicas tu tiempo, a quien tú le dedicas tus recursos, a quien tú le pones interés, tu honra, tu devoción, tu vida, tus talentos. Tú estás dedicando algo a alguien que no sea el único Dios verdadero, estás adorando un ídolo y necesitas guardarte de los ídolos, necesitas cuidarte de los ídolos, porque esos ídolos te van a engañar, te van a hacer creer que te van a dar satisfacción, que no te van a dar problemas, que te van a sacar de tu problema, que te van a dar paz, que te van a hacer sentir bien, pero al final, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Salmo 16, versículo 4, se multiplicarán tus aflicciones, se multiplicarán tus aflicciones. Salmo 16:4 dice, se multiplicarán tus aflicciones, aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Y aquí dice Dios con minúscula, ¿te fijas? Solo hay un Dios, el Dios con mayúscula. ¿Quién es ese Dios? Jesucristo, el único Dios verdadero, pero estos dioses son con minúscula. Lo único que van a traer a tu vida, si tú no los quitas del lugar en el que los tienes, sea una persona, sea un hábito, sea una situación, sea una circunstancia, y ha tomado el lugar de Dios en tu vida y es un ídolo, lo único que va a suceder en tu vida es como dice la Escritura, va a multiplicar tus dolores. No vas a tener paz, no te vas a sentir bien, no vas a estar feliz, se van a multiplicar tus dolores. Esto es algo que la palabra de Dios nos advierte. ¿Y cómo nos advierte? Dice el apóstol Juan para despedir su carta, queridos hijos. La palabra de Dios nos advierte amorosamente, apártate de toda falsedad, apártate de aquello que toma el lugar del verdadero, del Hijo de Dios, quien merece toda nuestra gloria, toda nuestra honra, porque Él es nuestro amo y nuestro Señor, y es el Señor a quien nosotros servimos. Así que ya tenemos las 5 certezas y con esto terminamos la clase del día de hoy. Hermano, hermana, gracias por haber compartido conmigo este tiempo. Me siento muy dichoso, muy privilegiado de poder compartirte esta última sección de la primera carta de Juan. Sin duda hay mucho que aprender, hay mucho que nosotros debemos aterrizar en nuestras vidas, porque el rol que nosotros cumplimos como siervos de Dios dentro de la iglesia es un rol tan importante y nosotros tenemos que estar completamente convencidos de cuál es nuestra fe, de quién es el Jesús al que nosotros servimos. Debemos estar plenamente convencidos a que Jesús nos ha llamado a la vida eterna y esa vida eterna está solamente en su nombre. Amén. Que a Dios sea todo el honor y toda la gloria. Muchas gracias.